Bueno, lo que habíamos visto en la clase anterior tiene que ver con algo que se llama cambio de contexto. El cambio de contexto se da principalmente entre procesos. Un proceso tiene que cargar el PCB o el bloque de control de procesos, actualizarlo del que está saliendo y cargar el PCB del nuevo que está entrando. Les había dicho que los cambios de contexto son de alguna forma un desperdicio en tiempos del procesador. Les había mostrado, ¿dónde está? Los cambios de contexto que se pueden ver en macOS, por ejemplo. No me acuerdo si he puesto presentar toda la pantalla. No, no se está viendo. Entonces, vamos a poner toda la pantalla. ¿Se puede ver ahora mi pantalla? Okay, si entro a cualquier aplicación, a cualquier tarea, yo puedo ver que, por ejemplo, aquí ha ocurrido 95.660 cambios de contexto de este proceso. Este proceso que tiene 5 subprocesos. Entonces, la cantidad de cambios de contexto es muy grande. Si le ponemos tiempos a estos cambios de contexto, ese tiempo está desperdiciado en el caso del sistema operativo. Entonces, hay que tratar de evitar los cambios de contexto. ¿De qué forma se pueden evitar los cambios de contexto? Hemos visto que existe una jerarquía de procesos. Justamente la práctica que tienen al respecto tiene que ver con los procesos padres y que originan un árbol genealógico. Pero sin embargo, estos procesos iniciales que se van abriendo, podríamos llamarlos procesos pesados. Entonces van a existir otros procesos que son los procesos livianos, se los conoce como hilos, hebras, threads. Estos hilos no son otra cosa que subprocesos. Aquí podemos ver una caracterización donde tenemos el sistema operativo en la parte baja y en la parte superior tenemos 3 tareas o 3 procesos. Cada una de ellas se está ejecutando de forma independiente. Pero podríamos hacer lo que está en la parte derecha. El núcleo, un solo proceso, y dentro de ese proceso tenemos subprocesos, tareas o hilos. Entonces, de manera general, la parte circular sería un proceso pesado y los que están por dentro, como pequeñas hebras, vendrían a ser los procesos ligeros. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Primero, que cuando tenemos 3 procesos independientes, se va a realizar cambios de contexto entre cada uno de ellos, con la pérdida de tiempo específica. ¿Qué va a suceder cuando tenemos un solo proceso con varios procesos livianos internos? Los cambios de contexto se realizan solo entre procesos pesados. Como aquí hay solo un proceso pesado, adentro los hilos van a poder hacer algún tipo de trabajo con todo el espacio de información común. Si solamente existe un segundo proceso pesado, se va a hacer el cambio de contexto entre estos dos. Pero lo que estamos haciendo es aminorar la cantidad de cambios de contexto, definiendo solamente cambios entre hilos, con información común. Aquí podemos ver un diagrama que representa lo que acabo de decirles. Tenemos el proceso pesado con toda la información común y tenemos los procesos ligeros con información específica de ellos. Entonces, internamente estas subtareas van a ir cambiándose, rotando, compartiendo todo este espacio común de información. Por lo tanto, no necesitan hacer un cambio de contexto de todo el proceso. Y esto va a reducir la cantidad de cambios de contextos reales, implicando que se van a hacer pequeños cambios entre las tareas o hilos directamente. Podemos ver que hay ciertos atributos comunes. Aquí hay una diferencia entre el proceso pesado, que está compartiendo toda la información, y los procesos livianos. Entonces aquí tenemos un bloque de control de procesos y aquí un bloque de control del hilo, que va a tener menos información, solamente la información que difiere de un hilo a otro, porque ya esta información del proceso se comparte. Entonces el intercambio se va a dar en ese sentido y no va a haber un cambio de contexto real. ¿Está claro esto?
¿Está claro? No hay dudas, no hay preguntas. ¿Cómo va a cambiar el diagrama de estados introduciendo los procesos livianos? Si ustedes recuerdan, el cambio de estados de procesos pesados tenía un inicio donde se creaba el proceso, pasaba a la cola de listos, a través del dispatcher se podía ejecutar y de la ejecución podía ir a una cola de bloqueados o volver a la cola de listos o terminar. ¿Qué estados estamos incrementando cuando hablamos de procesos livianos? Un estado que tiene que ver con transición y un estado que tiene que ver con reserva. Entonces, los procesos pesados van a poder cambiarse a otros procesos livianos, va a haber una interrelaciones de procesos livianos, o de alguna forma va a haber algún tiempo de espera o bloqueo, pero entre estos procesos. Entonces, se están aumentando dos estados para que funcione mejor la parte de procesos livianos. Todo lo demás es igual para el proceso pesado. Todos los sistemas operativos actualmente implementan ambos tipos de procesos, tanto los procesos pesados como los livianos. En Windows, si uno presiona Control al suprimir, puede ver una lista de las tareas o aplicaciones. Podríamos llamarle a eso proceso pesado. Y con el monitor de procesos, con la aplicación que ustedes están haciendo una práctica para hoy día, podemos ver todos los hilos. Si yo abro Windows, vamos a ejecutar Windows y vamos a ver lo que acabo de mencionarles. ¿Me están viendo todavía? ¿Se escucha? Ok, gracias. ¿Se puede ver mi pantalla de Windows? No, la resolución está muy baja. Muy pequeñito, ¿no? Lo que se ve. Vamos a utilizar la lupa para que se distinga mejor, porque es cuestión de resolución de pantallas. Está bien. Okay. Nada más que está afectándose por la memoria ya. Sí, se ha producido algún error. No, es memoria. No le alcanza la memoria para poder. Veamos cuántas cosas tenemos abiertas. Bueno, estamos grabando pantalla. El problema es ese. Estamos transmitiendo y grabando pantalla al mismo tiempo. Bueno, vamos a dejarlo pendiente, esto no hay problema. Entonces, si presionamos simplemente Control al suprimir en Windows,
tenemos una serie de tareas. A esto le llama procesos, las aplicaciones abiertas. Y aquí podemos ver lo que vendría a ser como el proceso pesado. Si nos vamos a detalles, son los procesos pesados. Entonces, Windows no nos permite ver los procesos livianos. Esta aplicación sí, pero bueno, esta aplicación no quiere funcionar. Vamos a ver si podemos utilizar otra aplicación. A ver, necesito lupa, de cualquier manera. Ahí está otra, esperemos con esta otra que funcione. Aquí tenemos la serie de procesos. El Explorer, por ejemplo, está como un proceso pesado. No podemos ver un montón de instancias de Explorer. Aquí tenemos los hilos. Y aquí todos los hilos que está corriendo este proceso pesado. Entonces aquí dice Thread ID, no dice Process ID. Estoy abriendo un solo proceso. Mi proceso es el Explorer. Y dentro de este están corriendo un montón de hilos, si se fijan. Todos estos. Y cada uno de estos hilos tiene una función específica, algo pequeñito, que está utilizando los ciclos del procesador. Fíjense si está suspendido, en qué dirección empieza. Todos estos son los hilos o subprocesos del proceso Explorer. Este es otro programa que también se puede descargar de sysinternets.com. Es un explorador de procesos y estamos revisando el Explorer. Si vemos otra aplicación cualquiera, estos son los hilos de ese proceso pesado. Aquí tenemos el context switch de los hilos, ¿no? Cuántos cambios de contexto están habiendo, pero dentro del hilo. Veamos otra. WinLogon, por ejemplo. WinLogon, como crea una sesión, no tiene que estar demasiado haciendo. Entonces, fíjense que aquí tiene solamente dos hilos, ¿no? Y no hay una actividad fuerte. Ya se ha creado la sesión, no se vuelve a la sesión a trabajar. Veamos este otro. Aquí tenemos varios hilos. Entonces, claramente con esta aplicación podemos diferenciar los hilos, que son procesos ligeros, de los procesos pesados, que vendría a ser como la aplicación. El otro programa nos permitía ver los hilos de forma directa, ¿no? Pero bueno, está teniendo algún inconveniente y no está pudiendo cargarse. No, nos dice que ya está monitoreando el sistema, entonces está abierto. No es otra cosa, nada más que no lo podíamos ver. Entonces, veamos, allí está, sí, tienes razón. Era una segunda instancia que estaba abriéndose. Se puede ver, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense que aquí, de cualquier aplicación que esté abierta, aparece como thread create, thread exit. Entonces, está creando el hilo y en algún momento está terminando el hilo, está saliéndose. Entonces, tenemos varias instancias de los hilos. Aquí tenemos un cargado de imagen. He visto por aquí está, cargado de imagen. Aquí dice load image, está cargando la imagen del punto DLL, está cargando dinámicamente y aquí tenemos los hilos. Si entramos a cualquiera de ellos, por ejemplo, tenemos un thread ID. Aquí está el thread ID, que es el número del hilo 5980 de un proceso con un número 6784, cuyo padre es el 4544. Entonces, los hilos son los elementos que van a hacer, que están por debajo de los procesos pesados. En este caso, este es el proceso pesado, Process ID 6784, y el hilo que estamos viendo es el número 5980. Ahora, los hilos no necesitan tener un número por debajo del padre, es decir, que aparezca una jerarquía. Hay un micrófono abierto, por favor. O sea, no va a aparecer una jerarquía en el sentido de que el proceso pesado es el 10 y el proceso liviano tiene que ser el 11, el 12, el 13, no. Los procesos livianos internamente tienen sus propios números,
que no necesariamente tienen que ser en orden jerárquico inferior o superior al proceso padre. El proceso pesado es este, con este padre, ahí sí hay una jerarquía, y internamente tiene hilos, y los hilos pueden tener cualquier número. Entonces aquí tengo un montón de hilos, y fíjense los números, todos son del Progmon. El Process ID es este, y cada uno tiene un hilo diferente, un número diferente. Entonces aquí, en esta columna, estamos revisando procesos livianos, y aquí tenemos todos los que corresponden al mismo proceso pesado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, no sé si... Dime. ¿De este? Ya. Es el que ha llamado a este proceso, el que permite crear este proceso. En el caso de la jerarquía de procesos que ustedes tienen que hacer como práctica para hoy día, el proceso padre es el init, luego de init aparece un system, luego aparece un winlogon y dentro de winlogon existe el explorer, por ejemplo, y dentro del explorer cualquier otro tipo de aplicación. Veamos un explorer, busquemos un explorer. Eso es parte de su práctica, por ejemplo. Aquí dentro de mi explorer yo tengo, bueno, voy a ir al árbol de procesos. Dentro del Explorer estoy ejecutando Progmon y se nota, ¿no? Aunque lamentablemente con el Windows, como se está reconstruyendo un árbol de procesos que el Windows no lo tiene en forma explícita, este programa está intentando a través de los Process ID generar ese árbol de procesos. Entonces lo que nos está mostrando aquí es algo que se está reconstruyendo y que no es real. En el caso de Unix sí es real, o sea, porque ellos manejan de esa forma. Windows no lo enmascara. Entonces aquí, por ejemplo, he cargado Progmon, he cargado la lupa, y estos dos son parte de este proceso, están adentro. Sin embargo, si se fijan, el proceso me aparece con 4520, el número de proceso del Explorer. El Progmon como 2056. Aquí existe otro Progmon con 4544. Tengo dos instancias de Progmon abiertas, aunque aquí está el número, 6404. El Magnify, estos numeritos que me aparecen son los hilos. Entonces, este número es superior a este. Significa que es su hijo. Este número de Magnify debería ser superior a este, la lupa. Es su hijo. Eso es lo que me muestra el árbol de procesos. Entonces, los hilos no tienen que tener un número correlativo al proceso, no necesariamente. Solamente lo que se tiene que ver la jerarquía es entre el padre y los hijos. Los hilos son como subtareas, subprocesos del proceso, no son sus hijos. La jerarquía no entra a procesos ligeros. ¿Eso está claro? Esta parte podrían ser, o sea, en realidad, porque el proceso mismo podría ser un DLL. Fíjense que aquí tengo hartos progmons, ¿no? Pero todos estos progmons tienen el mismo número de proceso. Fíjense, 6784. Sin embargo, internamente tiene distintos números de hilo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Es un proceso pesado con un montón de procesos livianos. ¿Dónde se hace el cambio de contexto? En los procesos pesados, no en los procesos livianos. Por lo tanto, está haciendo menos cantidad de cambios de contexto, aunque tenga un montón de procesos abiertos. Son los subprocesos o tareas. En la práctica, si hago control al suprimir, aquí tendría mi monitor de procesos. Tengo dos instancias, como han podido ver, las dos con diferentes valores. Este es mi proceso pesado. Este es mi proceso pesado. Y aquí tengo mis procesos livianos con los hilos. ¿Está claro?
En el caso de, creo que ya no voy a necesitar de Windows. Vamos a darle espacio de memoria. Le vamos a cerrar esto. En el caso de Mac, puedo ver, a ver, ¿dónde está mi Mac? Aquí. Puedo ver que este proceso, por ejemplo, que he hecho un clic, tiene subprocesos, que implica los hilos. Este es el proceso pesado, y aquí tengo los hilos, 2085 hilos. Si veo cualquier otro al azar, este tengo 1980 hilos. Cualquier otro al azar, vista previa, por ejemplo, que utilizo para el que estoy mostrando el PDF, tiene 1982 y tiene 521 procesos. O sea, esta aplicación vista previa ha abierto 521 procesos pesados y 1965 hilos, procesos ligeros. Entonces Mac me muestra la información completa. Una aplicación se divide en procesos y estos a su vez en hilos. Ese es el concepto. ¿Ahora está más claro? En Windows no me muestra esto. En Windows me mostraría esto como un proceso. Esta aplicación abierta me mostraría como un proceso. Y dentro de eso, con el Procmon estaría viendo los hilos. En macOS estoy viendo que esta aplicación, vista previa, tiene esta cantidad de procesos pesados y esta cantidad de procesos livianos, que le llama subprocesos. El nombre es correcto. Un hilo es un subproceso, es un proceso ligero. No puede existir un proceso ligero sin que exista un proceso pesado, porque con el diagrama que hemos visto, los contiene. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro? Antes que pasemos. Ok, esto es importante. Entonces, este diagrama lo hemos mostrado en la práctica con macOS. Hemos visto que una aplicación abierta tiene N procesos y dentro de los N procesos tenemos N subprocesos. También lo hemos visto en Windows. De un proceso hemos visto N hilos. ¿Cómo funcionan adentro? El BCP y los BCTs. Los BCT son los cambios internos que están realizando. En el Windows hemos visto que decía thread create o thread exit. Entonces ahí están haciendo estos, están interactuando. Y cuando carga load image es esto, porque está cargando los DLLs. Cuando aparece load image, están cargando imágenes de los módulos. No olvidemos que Windows, Linux, perdón, es un sistema operativo monolítico modular. Monolítico, un solo archivo del kernel. Modular porque va cargando los DLLs. ¿Cómo se cargan? Cada tarea, cada proceso puede ser un DLL. Y este DLL, que es una tarea completa, puede tener varios hilos adentro. O sea, no tiene nada que ver. Un DLL podría ser un proceso, un DLL podría ser N procesos, o cada proceso podría dividir en un montón de hilos el DLL cargado. Entonces, los DLLs no implican que tenga una relación de uno a uno con los procesos. El DLL es una aplicación más, tal como el exe. El exe es una aplicación más. Y estos se van cargando en memoria en función de su uso. Pero esta carga de exe o esta carga de DLL, que es una aplicación, puede dividirse en varios procesos y cada proceso tener subprocesos. ¿Totalmente claro? ¿Dudas? Continuemos entonces. Los procesos para ser ejecutados necesitan tener un orden. Hemos visto que existe una cola que se llama ready queue, la cola de listos, y esta cola tiene que ser generada. ¿De qué forma se genera esta cola? Se hace una planificación de procesos. Scheduling. ¿Para qué se planifica? Primero, se tiene que tratar de maximizar el uso del procesador. La idea es que, ya que cuesta un montón, independientemente del costo monetario, es el valor más alto que tiene la computadora, es el elemento más alto que tiene la computadora, el procesador. Entonces se tiene que mantener todo el tiempo ocupado, evitar que haya muchos cambios de contexto, etcétera, etcétera. Se tiene que maximizar la productividad, que implica cuantos más tareas se ejecuten en un determinado tiempo, mejor sistema operativo que otro.
Cuantos menos tareas se ejecuten en un mismo determinado unidad de tiempo, un sistema operativo degradado, un sistema operativo malo. Tenemos que minimizar tiempos de retorno. ¿Qué implica un tiempo de retorno? Desde que entra el sistema hasta que termina, ese es el tiempo de retorno del proceso. Y hay que tratar de que sea el menor tiempo posible. ¿Qué es tiempo de espera? Desde que entra el sistema y espera a ser ejecutado, es un tiempo perdido para el proceso. Entonces también hay que minimizar. Tiempo de respuesta vendría a ser como que la suma del retorno y más la espera. Todo. Existe un criterio que se llama equidad, donde se pueda manejar de alguna forma un equilibrio. Y el ejemplo que se puede dar de equidad es una cola que ustedes pueden realizar en un banco para realizar algún tipo de transacción. Es equitativo porque se va a atender en el orden de llegada, por ejemplo. Entonces todos van a perder el mismo tiempo en promedio que cualquiera de los que están en la fila. Sin embargo, existe una ley en el país que hace que las personas de tercera edad con discapacidad o embarazadas puedan adelantarse en fila. Y si uno está esperando y le va a tocar la caja para ser atendido, puede llegar una persona de tercera edad y estar antes que uno. Luego nos toca llegar una persona embarazada y tenemos que esperar. Llega una persona con discapacidad, tenemos que esperar. Entonces, esa equidad o equilibrio se va rompiendo, porque no todos tenemos la misma oportunidad de participar. ¿Está bien? Pero, sin embargo, en el sistema operativo la planificación debe buscar la equidad, debe buscar el uso de recursos equilibrados. Entonces, tenemos dos colas, si ustedes recuerdan, el device queues y el ready queue. Vamos a concentrarnos en el ready queue. Existen procesos que pueden estar orientados a la entrada y salida, es decir, solo necesitar imprimir. O pueden ser procesos estar orientados al procesador. Necesita ejecutarse líneas, tiene que hacer operaciones. ¿Está bien? Vamos a suponer que existe una tarea que tiene que realizar operaciones. Y las operaciones que tiene que realizar son un ciclo infinito. ¿Qué pasaría si se introduce un ciclo infinito para ser ejecutado con el procesador? ¿Qué sucedería con el tiempo del procesador? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa si el código que yo introduzco para ser ejecutado es un ciclo infinito? While true le pongo y hago que se ejecute por el procesador. ¿Qué sucedería? El, pro- el procesador estaría atendiendo esa tarea y nada más, porque entraría en un ciclo infinito, no podría salir. Entonces, para evitar que esto ocurra, o cualquier tipo de elemento que pueda hacer que eh, tome todo el tiempo del procesador y no pueda atender otras tareas, existen temporizadores que el reloj del mismo computador genera. Entonces, cada cierto tiempo, el reloj le va recordando al procesador que tiene tareas por atender. Y lo que tiene que hacer el procesador es liberar ese ciclo infinito y dedicarse a hacer otra. O puede decir, un momento más, voy a seguir, ya estoy por terminar, y vuelve al proceso que es un ciclo infinito. Va a volver a ocurrir el tiempo, el temporizador, le va a interrumpir, le va a decir, por si acaso, puedes atender otras tareas. Y el procesador decidirá, sí, o sea, estoy mucho tiempo con este, así que lo libero. Va a protegerse, de alguna forma, el procesador de que hayan procesos que de alguna manera dañen a la ejecución de la computadora. Les decía que existen formas en la cual el proceso tiene que liberar al procesador o el procesador liberarse del proceso. ¿Cuáles son esas formas? Tenemos una cola de listos en la cual va a llegar una lista de procesos con algún orden establecido. Existe un dispatch, el dispatcher hacia el procesador. El procesador va a atender el proceso. Si el proceso es pequeño, se termina y asunto arreglado. Pero ¿qué pasa si el proceso es grande? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales el procesador tiene que soltar al proceso para que vuelva a la cola de listos? La primera puede ser que se necesita un requerimiento de entrada y salida. Necesita imprimir, por ejemplo. Entonces este proceso se libera del procesador, va a la cola de bloqueados o cola de entrada y salida,
utiliza el dispositivo de entrada y salida y luego de que termina vuelve a la cola de listos con el algoritmo anterior. Otra situación puede ser porque el tiempo que se le ha dado para ejecutar se ha vencido. Vamos a ver un algoritmo, seguramente el día viernes, un algoritmo que nos permita tener una rodaja de tiempo. O sea, por decir, cada proceso tiene un tiempo de ejecución específico. El primer proceso necesita 10, el segundo proceso necesita 20, el tercer proceso necesita 5 unidades de ejecución, tiempos. Pero la rodaja de tiempo es 3. Entonces, cada 3 milisegundos, no importa cuánto necesite o cuánto le tome, tiene que botar al proceso y cargar otro. Entonces, si el primer proceso necesitaba 10, va a ejecutar solo 3. Y los 7 restantes tiene que esperar a dar la vuelta otra vez a la cola de listos y volver a entrar en otro tiempo para ejecutar otros 3 y otros 3. Y la cuarta vez que ingrese va a ejecutar 1 y termina. Entonces este proceso que tenía 10 unidades de ejecución va a entrar 4 veces. ¿Por qué? Porque la rodaja de tiempo es solo de 3. ¿Se entiende esto? Otra forma en la cual el proceso es soltado por el procesador es que aparezca un hijo, cree un hijo. Entonces, cuando se crea un hijo, les había dicho que se crea un clon del proceso y se le tiene que dar sus propias variables de entorno. Entonces, luego de eso, el hijo se ejecuta y va a ir a la cola de listos. La última razón por la cual se puede hacer que una tarea salga del procesador es porque haya ocurrido una interrupción. Por ejemplo, yo puedo pulsar el cursor arriba abajo. Estoy interrumpiéndole al procesador. Le llega una interrupción que le dice que mi teclado está mandándole señales. O puedo mover el puntero del ratón. Le estoy interrumpiendo al procesador. Deja de hacer lo que estaba haciendo para atender al controlador del ratón o al controlador del teclado. Y luego vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Entonces ocurre una interrupción y el proceso va a ir a la cola y luego va a entrar. Entonces, solamente con esto, haciendo esto, he interrumpido la ejecución de un proceso que estaba haciendo el procesador. Me ha atendido y ha vuelto a hacer lo que estaba haciendo. Ahora, volver a hacer lo que estaba haciendo no implica que vuelva a la misma tarea. Puede volver al siguiente de la cola de listos. O volver a la tarea que estaba ejecutando antes. No hay ningún problema. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Son todas las razones por las cuales un proceso puede volver a la cola de listos y volver a ser ejecutado por el procesador. Entonces ahí va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas los procesos. La planificación tiene 3 niveles. Un nivel alto, un nivel intermedio o un nivel bajo, o lo mismo, un largo plazo, un mediano plazo o un corto plazo. Aquí tenemos un diagrama que representa de alguna manera esta planificación de largo plazo, de corto plazo y mediano plazo. Cuando se ingresan procesos interactivos, significa que van llegando en cualquier orden, entran al sistema estos procesos de distintos usuarios o del mismo usuario de distintas aplicaciones, o puede entrar también un lote de aplicaciones, un lote de procesos, perdón. Cuando entran al sistema, independientemente de que sea interactivo o sea por lote, esta planificación se considera a largo plazo, es decir, están entrando conjuntos o procesos sueltos a todo el sistema. La planificación de mediano plazo está en verde y se considera un espacio donde hay un intercambio entre los dispositivos que están en memoria principal y aquellos que están suspendidos y pueden estar en memoria virtual. Luego, la planificación a corto plazo es la que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder tener un orden de ejecución. O sea, los algoritmos que veamos están en este contexto, donde la cola de listos se va a armar, van a despacharse al procesador, el procesador o va a mandar a la cola de bloqueados o va a mandar a la cola de listos a aquellos que no han terminado y luego los va a terminar. Entonces vamos a concentrarnos en esta etapa. Existen varios tipos de algoritmos de planificación. En función de que si llegan los procesos y se acumulan lotes, en función de que llegan los procesos y se los atiende a medida que van llegando, o existen procesos con alta prioridad que se atienden en tiempo real, que no pueden esperar. Estos pueden esperar. Llegan, pero pueden esperar. Estos llegan y tienen que ser atendidos.
Entonces, no importa cuál sea la forma en la cual los procesos van a llegar para ser atendidos, vamos a utilizar algoritmos de planificación. El primero que vamos a revisar hoy día se llama FCFS, First Come, First Served, o un FIFO. Primero en entrar, el primero en ser atendido. ¿Cuál es la idea? Existen procesos, por ejemplo, A, B, C, y el orden en que llegan es A, B, C, y se van a ejecutar en ese mismo orden. Primero se va a ejecutar A, luego B, luego C. Veamos un ejemplo simple antes de hacer ejercicios. Vamos a suponer que estos procesos se llaman P1, P2 y P3. El primero necesita 24 milisegundos de ejecución, el segundo 3 y el tercero 3. Si se ejecutan en el mismo orden que llegan, es decir, 1, 2 y luego 3, ¿cuánto esperaría el segundo para ser ejecutado? 24 milisegundos, el tiempo que le tomaría al primero en terminar. ¿Cuánto esperaría el tercero para ser ejecutado? 27. Exactamente. ¿Qué sucedería si ahora colocamos el orden inverso? Llegaría primero P3, luego P2 y P1. ¿Cuánto esperaría P2 para ser ejecutado? 3 milisegundos. ¿Cuánto esperaría P1 para ser ejecutado? 6. Entonces ahí estamos viendo tiempos de espera, de alguna manera. ¿Está bien? Y depende mucho del orden en que se ejecuten los procesos. Pero como aquí estamos viendo FIFO, el orden de llegada define de alguna manera esta operación. Veamos un ejercicio. Entonces, voy a crear una pizarra para que podamos utilizar esta pizarra y hacer el ejercicio. ¿Se puede ver la pizarra? ¿Sí? ¿Se puede ver? Ok. Entonces tenemos FIFO, First Come, First Served. Vamos a crear una serie de procesos. Proceso y le vamos a poner tiempo de ejecución. ¿Cuánto necesita cada uno de estos procesos? Creamos un proceso A y le damos un tiempo, cualquiera. Ok. Vamos a crear una línea de tiempo. No está muy recta nuestra línea, pero bueno, vamos a usarla. Y empezamos. Empieza nuestra línea de tiempo en 0. ¿Quién se ejecuta primero? ¿Por qué? Ya, está bien la lógica, pero ¿qué te hace suponer que A es el primero en que ha llegado? Ya, podría ser por la tabla que yo he puesto. Aparentemente mi tabla está mostrando que este ha llegado primero, luego este y luego este otro. Sí, podría ser. Pero si yo no especifico que hay tiempos de llegada, voy a suponer que los cuatro han llegado al mismo tiempo. Entonces yo debería especificar una columna que me diga tiempo de llegada. Y eso me va a determinar quién ha llegado primero y luego quién después. Pero si no especifico eso, por defecto estoy diciendo que los cuatro han llegado al mismo tiempo. Entonces la pregunta vuelve, ¿quién se ejecuta primero? No, el algoritmo se llama FIFO. Los cuatro llegan al mismo tiempo, por eso, ¿cuál ejecutamos primero? ¿Por qué? Okay. Los cuatro llegan al mismo tiempo, ¿qué implica? Cualquiera puede ejecutarse primero. Cualquiera segundo, cualquiera tercero, cualquier cuarto, porque los cuatro han llegado al mismo tiempo. El procesador los va a tratar de esa forma. El algoritmo dice FIFO, pero los cuatro han llegado juntos, por lo tanto cualquiera se ejecuta. Aleatoriamente, randómicamente, no importa. Nosotros para hacer el ejercicio no vamos a utilizar la aleatoriedad, sino vamos a definir un criterio o vamos a convenir un criterio diferente. Si todos llegan al mismo tiempo, para nosotros el alfabeto
es el orden. En este caso sería A, B, C, D. Pero es una convención nuestra para que nuestros ejercicios coincidan. Nada más. Si fuesen números, el orden sería el numérico, 1, 2, 3, 4. ¿Entienden? Es una convención, porque han llegado juntos. Cuando llegan juntos, convenimos en que el alfabeto o los números son nuestro orden. Entonces, dado esto, ¿quién se ejecuta primero? ¿Se ejecuta hasta cuánto? Luego, ¿quién se ejecuta? ¿Hasta cuánto ejecuta B? Luego ejecuta. ¿Hasta cuánto se ejecuta C? Y al final se ejecuta D. ¿Y D ejecuta hasta? Ok. De aquí podemos determinar los valores que queríamos representar hace rato, para ver los tiempos de retorno, por ejemplo, y tiempo de espera. Les había dicho que estos elementos son importantes. Entonces, ¿cuál será el tiempo de retorno de A? ¿De dónde se saca eso? De la gráfica. ¿Cuándo ha terminado A? 5. ¿Cuánto ha esperado A para entrar? ¿Cuánto es el tiempo de retorno de B? ¿Cuál es el tiempo de espera de B? Tiempo de retorno de C. Tiempo de espera de C. Tiempo de retorno de D. Tiempo de espera de D. Si nosotros queremos sacarle los tiempos promedios, podríamos promediar tiempos de retorno y poder compararlo con otro algoritmo para saber cuál es más eficiente que otro. En este caso, es FIFO, primero llegar, primero ser atendido, pero la salvedad está en que como llega por lotes, entonces nuestro orden va a ser alfabético. Este es un lote. Podemos aumentarle otro elemento que hemos visto en clase, por ejemplo, que tiene un cambio de contexto. Y nuestro cambio de contexto es 1. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestro diagrama? Se ejecuta A y del 5 al 6 hay un cambio de contexto. En este cambio de contexto se va a afectar a los tiempos de los siguientes procesos. Entonces B entraría ahora en el 6. ¿Hasta cuánto se ejecuta B? 16. Otra vez hay un cambio de contexto y C ingresa en el 17. ¿Hasta cuándo se ejecuta B? C, perdón. Hay un cambio de contexto y ejecutamos D. ¿Hasta cuándo se ejecuta D? 41. Ok. Ahora nuestros tiempos van a cambiar. Tiempo de retorno de A. Creo que en el caso de A no cambia. Tiempo de retorno de B. Tiempo de retorno de C. Tiempo de retorno de D. Tiempo de espera de B. Tiempo de espera de C. Tiempo de espera de D. Han cambiado. Si se fijan, hemos aumentado otro elemento y han cambiado. ¿Qué sucedería si ahora yo aumento un elemento que determine de alguna manera el tiempo de llegada?
y que no considere de que mi tiempo de llegada es al mismo tiempo. Y podría considerar, por ejemplo, que A llega, y no sé, 10, B llega... ya. Bajo esta circunstancia, ¿se ejecutará en el mismo orden? No. Entonces, ¿quién va a ejecutarse primero? Entonces vamos a borrar estas partes para que tengamos espacio para hacer nuestro ejercicio. Okay. ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero? C. ¿Se ejecuta desde cuánto hasta cuánto? De 1 a... No, 9. Hay un cambio de contexto en el 10. Fíjense que mientras tanto llegan B y llega A. En ese orden. Llega B y luego llega donde está A. ¿Quién ejecuta a continuación? ¿Hasta cuánto? 20. Hay un cambio de contexto en 21 y ahí llega D. Aquí llega D. En la cola se mantienen A y D. ¿Quién ejecuta después? ¿Hasta cuánto? Hay un cambio de contexto y al final ejecuta el último. Y D se ejecuta hasta... ¿Seguro? A ver, ¿cuánto es? Dígame. Yo no voy a sumar. 42. Ok. Entonces vamos a completar nuestra tabla. A. Tiempos de retorno. No. 26 tiempos de retorno. No. 26 termina, pero no empieza como para terminar directamente 26. No empieza en cero para tener tiempo de retorno 26. ¿Cuándo llega? En el 10. ¿Cuánto es eso? 16. ¿Cuál es el tiempo de espera de A? ¿Por qué? Empieza en el 21. ¿Y llega cuándo? En el 10. Sería 11. ¿Sí? Lo más práctico de hacer es 16 menos tiempo de ejecución, 5, igual 11. Estoy utilizando fórmulas. Aquí estoy utilizando este valor, el tiempo total, menos el tiempo de llegada. Me da 16. Para tiempo de espera estoy tomando tiempo de retorno menos tiempo de ejecución. Me da 11. Entonces, bajo esa
Premisa, ¿cuál es el tiempo de retorno de B? No. ¿Desde que ha llegado hasta que se ha ido? Esa es la idea 15. ¿Cuál es el tiempo de espera de B? Sería tiempo de retorno menos tiempo de ejecución. 15 menos 10 es 5. Veamos. Por ejemplo, B, según esto, llega en el 5, llega aquí. ¿Cuándo entra a ejecutarse? En el 10. ¿Cuánto ha esperado? 5. Esa es la idea. Analicemos C. ¿Cuál es el tiempo de retorno de C? Desde que ha llegado hasta que ha terminado. ¿Cuál es el tiempo de retorno? 8. Tiempo de espera. Ok. Tiempo de retorno de D. Tiempo de espera. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Todo claro? Ok. Vamos a poner la fórmula aquí arriba. Tiempo de retorno es igual al tiempo total menos el tiempo de llegada. Entonces aquí, tiempo total de A es 26. Tiempo de llegada 10. 16. En el caso de B es 20 menos 5, 15. En el caso de C es 9 menos 1, 8. En el caso de D es 42 menos 20. ¿Está bien? Tiempo de espera es igual al tiempo de retorno menos tiempo de ejecución. En el caso de A, 16 menos 5. En el caso de B, 15 menos 10. En el caso de C, 8 menos 8. Y en el caso de D, 22 menos 15. ¿Está bien? Es práctico sacar de la línea de tiempo cuando no tenemos muchos valores de tiempo de llegada. O sea, es práctico porque es el primero y el primero y el último, como hemos hecho. Pero ya cuando se complica con tiempos de llegada diferentes, primero se va armando una cola. Esta es la RDQ. Este es el orden de ejecución, pero este es el RDQ, lo que se está armando la cola. ¿Y cómo se arma la cola? En función del criterio del algoritmo. Y esto es importante para sacar sus estadísticas y saber cuál es mejor que otro. ¿Está claro? Exactamente, exactamente. O sea, el primer criterio siempre es el criterio del algoritmo, siempre. El criterio del algoritmo es FIFO, de momento. Pero ¿cuál sería el criterio si es que los dos son iguales en el algoritmo? Han llegado al mismo tiempo. Siempre nuestra convención, por defecto, nuestro orden, siempre va a ser alfabético o numérico. O sea, ese es el que nos va a determinar quién sale del empate.
siempre, en cualquier algoritmo que veamos. ¿Está bien? En este caso, el Process ID sería A, B, C o D. Ese es el Process ID. Obviamente, si ponemos números, ese sería el orden en el cual discernimos. El Process ID es este. Aquí no interactuamos con el Parent Process ID porque no tiene nada que ver nuestra planificación con si pertenecen a un padre o a otro. No nos importa. Lo que estamos viendo es Process ID. El Process ID está entrando para ejecutarse. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Veamos un segundo algoritmo. Nuestro segundo algoritmo es Shortest Job First. Significa primero el trabajo más corto. Y vamos a utilizar esta para hacer el mismo ejercicio. Pero bueno, primero, ya saben, vamos a no tomar en cuenta tiempos de llegada. Vamos a suponer que solamente no está... vamos a borrarlo. Para hacer el ejercicio en el mismo orden que hemos hecho del anterior. ¿Está bien? Primero tenemos eso. Solo nos han llegado esos 4 procesos con tiempos de ejecución diversos. Hacemos nuestra línea de tiempo y empezamos a colocar los valores respectivos. ¿Quién se ejecuta primero? A. ¿Y hasta cuándo se ejecuta A? ¿Quién ejecuta después? ¿Hasta cuándo se ejecuta C? Luego, ¿hasta cuándo se ejecuta B? Y al final, ok. Qué difícil es escribir con ratón, pero bueno. Tenemos que adecuarnos a las herramientas que tengamos. Tenemos proceso, tenemos tiempo de retorno y tiempo de espera. Proceso A. Tiempo de retorno. Tiempo de espera. Proceso B. Tiempo de retorno. No. Tiempo de espera. Proceso C. Retorno. Tiempo de espera. Proceso D. Ok. ¿Alguna duda? Todos han llegado al mismo tiempo. Es un lote. ¿Cuál es la diferencia? Que el algoritmo ahora nos dice que el orden de ejecución va a darse por primero el trabajo más corto. Le podemos aumentar, al igual que el caso anterior, cambios de contexto. ¿Y qué va a afectar aquí? Únicamente los tiempos. Entonces, podemos ver que se van a afectar los tiempos. Va a haber un cambio de contexto y va a ser 6. Y C se va a ejecutar hasta 14. Va a haber un cambio de contexto y B se va a ejecutar hasta 20. Va a haber un cambio de contexto y D se va a ejecutar hasta 41. Obviamente también se van a ver afectados los tiempos de retorno y tiempos de espera.
Tiempo de retorno de A, creo que nos afecta. De B, tiempo de espera de B. Tiempo de retorno de C. Tiempo de espera de C. Tiempo de retorno de D. Tiempo de espera de D. ¿No? Entonces, el diagrama, cuando no tenemos tiempos de llegada, es fácil, porque el diagrama nos muestra los principios y los finales. Y de ahí podemos sacar fácilmente tiempos de espera y tiempos de retorno. La cosa se complica un poco cuando tenemos tiempos de llegada. Veamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, necesito tiempos de llegada. Ahora bien, ¿quién se ejecuta primero? C. ¿De cuándo a cuándo se ejecuta C? 9. Hay un cambio de contexto en el 10. Aquí llega B y aquí llega A. ¿Cuál se ejecuta a continuación? A. A es el último en llegar, pero por el tiempo de ejecución es el primero que entra. Y se ejecuta hasta y tiene un cambio de contexto en el 16. Fíjense que D, no ha llegado. Entonces, ¿quién ejecuta a continuación? No tenemos para comparar a D. Si hubiese llegado en otro tiempo, lo hubiésemos comparado. Entonces, no importa cuál sea su tiempo de ejecución, entra B. Y se ejecuta hasta y luego, obviamente, en el 20 llega D y se ejecuta D hasta ahora llenamos la tabla y tiempo de retorno de A. Sí, no sé, ustedes díganme. Tiempo de espera de A. ¿Cuánto espera A? 0. Eso es bastante interesante porque no ha llegado al principio, sin embargo, no ha esperado nada y se ha ejecutado. Tiempo de espera de B, de retorno, perdón. Tiempo de espera de B. Tiempo de retorno de C. Tiempo de espera de C. Tiempo de retorno de D. Tiempo de espera de D. Ok. Orden diverso por tiempos de llegada. El algoritmo
actúa cuando están en lote, porque tienen algo que comparar, de 2 para arriba. Si no hay nada que comparar, el algoritmo no puede funcionar, como el caso del B. En el tiempo 16 solo existía B. Por lo tanto, como no se comparaba con nadie, se ha ejecutado B. ¿Qué pasaba si D llegaba antes? Por ejemplo, no sé, en el 14. D se hubiese comparado con B. ¿Quién se hubiese ejecutado? Igual B. Pero ¿qué hubiese pasado si D tenía tiempo de ejecución 5 y ha llegado en el 14? ¿Quién ejecutaba entre B y D? D y luego recién B. Entonces, todo tiene que ver con el lote que se va armando. Se convierte en interactivo porque vamos poniéndole tiempos de llegada diversos, pero en esa interactividad se generan lotes. Esto que hemos hecho aquí abajo es una cola que vamos despachando y se va armando el orden de ejecución. Y el criterio es el algoritmo. ¿Dudas? ¿Preguntas?